iniciamos una etapa que ya pusimos en marcha en años anteriores, de abrir un espacio de formación, discusión, diálogo, participación en un temario amplio que tiene el sentido de contribuir a compartir, insisto, información, análisis, también resolver dudas y yo creo que también aprender unos de otros, que yo creo que viene bien. Iniciaríamos esta nueva etapa impulsando a Canarias con una persona que es un cualificado militante de Nueva Canarias, que además tiene una responsabilidad gubernamental, forma parte del equipo que coordina el gobierno, José Julián Isturi, hablando del área de responsabilidad que le compete, pero que por extensión es responsabilidad de todas las administraciones. Así que deseo que este reinicio de Impulsando Canarias, este espacio para el debate, la formación, para la discusión, pues sea un éxito. Vamos a ir variando con gente de la organización, pero también de gente de fuera cuando sea necesario, y se trata de poco a poco, insisto, recuperar la normalidad y, como digo, aprender unos de otros, que siempre es una garantía. Nada más, agradecerles el tema. No me voy a quedar, llevo 3 días fuera de casa, tengo ahí una docena de llamadas cuando llegue a casa para cubrir compromisos pendientes, pero sí desearles pues salud, que en esta época es fundamental. Tenemos algún compañero con serios problemas por culpa de la pandemia, de manera que desearles que sea buena la participación y mantenernos conectados a pesar de las circunstancias. Gracias, buenas tardes, noches, y se queda con ustedes José Julián Isturi. Muy bien, Omar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias. En primer lugar, yo quería agradecer la posibilidad que tengo de poder expresar ante ustedes un poco a qué nos dedicamos en Patrimonio y Contratación. José Julián, no se oye, José Julián. Me dicen que no se oye, a ver. Se oye mal. 1, 2, 3. Me cambian el micro. Vamos a ver ahora. A ver ahora, ¿ya se oye? Vale, como estamos a más de 2 metros, porque aquí hay algo así como 17, pues ya me oyen bien, ¿no? ¿Sí? ¿Gonzalo? Vale. Bueno, estaba diciendo que, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Y hoy lo que vamos a hacer en media horita, tampoco mucho más, porque luego sí queremos que haya preguntas, es compartir a qué se dedica un poco todo el área de patrimonio y contratación del gobierno, y luego desde el punto de vista político-estratégico, cuál es la política que queremos llevar en materia de contratación. Y hablaremos un poco para que vean hacia dónde estamos caminando y el por qué estamos caminando. Vale. Tenemos puesta una presentación que la podemos poner ya cuando queramos. A ver si la compartimos y ahora la tendremos por ahí. Un segundito. A ver si ahora la ponemos y ya estaremos por ahí. Estamos aquí intentando compartirla. Vamos a ver. Estas cosas del directo y la práctica que vamos cogiendo. No, es la anterior. La primera, esa está la segunda. La anterior. Ahí estamos. Bueno, esto es un poco el título, es análisis de las potencialidades que tenemos en materia de patrimonio y contratación, ¿vale? Entonces, lo que, como digo, vamos a tener 2 partes. Una primera parte, ¿tienes que pasar? Una primera parte que es la que tiene que ver con patrimonio y contratación, y la segunda vamos a ver las potencialidades estratégicas que nos permite para el sector público y para el sector privado toda la parte de contratación, ¿vale? Bien. Entonces, comenzamos la primera parte, que es, como digo, ¿a qué se dedica la Dirección General de Patrimonio y Contratación? Esta es una dirección general que está en la Consejería de Hacienda, Presupuestos, Planificación y Presupuestos, y es una dirección general que depende de la Viceconsejería, concretamente de Fermín, ¿vale? De Fermín Delgado. Esa es la dependencia. Aproximadamente somos unas 130 personas aproximadamente. Y a nivel de presupuesto tenemos, si no consideramos el capítulo 1, que saben que es personal, aparte del capítulo 1, o sea, aparte de personal, pues tenemos aproximadamente unos 30 millones de euros más o menos al año.
la mitad, unos 15, son relativos a gasto corriente, gasto de funcionamiento, ahí se paga el funcionamiento de los edificios, etcétera, y la otra mitad, los otros 15, son inversiones que luego les comentaré un poco por encima de qué se trata, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros está en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? En la línea de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, se planteó hace tiempo, saben ustedes, que el Parlamento, yo creo, perdón un momento, yo creo que tienes puesto la presentación o el PDF, tienes puesto. ¿El PowerPoint? Vale. Bueno, es igual, ya nos adaptaremos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible saben que hay una Agenda 2030, que es la que estableció Europa, hacia dónde queremos ir en el futuro, y el propio Parlamento de Canarias ya planteó estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bien, toda la política que hacemos en la Dirección General de Patrimonio y Contratación está enmarcada en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? A ver, tenemos algún problemita en la presentación, ¿no? Me da la impresión. Vamos a ver. Ese sí es el PowerPoint, creo yo. Vamos a ver. Tienes que ponerlo en modo presentación. Ahí, perfecto. Bien, entonces, vamos a ver cuáles son las líneas estratégicas a cuáles se dirigen en la Dirección General. Fundamentalmente son esas 5 que tienen ustedes ahí. La primera tiene que ver con movilidad institucional, es decir, los vehículos que tiene el Gobierno dependen de nuestra Dirección General y lo que estamos haciendo es un proceso de vehículos de desarrollo sostenible y de gestión de flotas. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que lo que queremos desde la Dirección General es que los vehículos que tiene el Gobierno, optimizarlos, gestionar la flota como si fuera un conjunto de vehículos y poderlos optimizar, que en estos momentos eso no existe, ¿vale? En estos momentos cada vehículo va a su aire, no hay un control de por dónde está, dónde no está, o sea, nos podemos encontrar que un vehículo va al aeropuerto a hacer una determinada función y necesitar un segundo traslado y en vez de utilizar un segundo vehículo, pues utilizaríamos un primero. Eso es lo que pretendemos hacer con la gestión de flotas. En segundo lugar, lo que llamamos el buen gobierno corporativo de las sociedades mercantiles públicas. Miren, un dato curioso. El Gobierno de Canarias tiene 20 sociedades mercantiles que dependen del Gobierno. 20. De las cuales prácticamente todas son sociedades unipersonales. Y luego hay algunas empresas que son participadas, ¿vale? Tenemos 20 sociedades mercantiles. ¿Una sociedad mercantil qué es? No es una empresa privada, es una sociedad sujeta a derecho privado fundamentalmente, pero que depende, digamos, del Gobierno de Canarias. Es el Gobierno de Canarias el que es el accionista de esa sociedad mercantil y, por lo tanto, es el que tiene la tutorización y el control de esa sociedad. Pues bien, ahí lo que estamos planteando es el buen gobierno corporativo. Una de las iniciativas que tuvo Nueva Canarias en este gobierno fue el convocar los puestos de gerentes en las sociedades mercantiles a convocatoria pública. Eso es una de las cosas que queremos hacer con el buen gobierno corporativo. En tercer lugar, la contratación pública responsable. ¿Eso qué es? Luego tendremos ocasión de verlo con más detenimiento cuando hablemos de la contratación pública, pero eso lo que viene a hacer es adaptar la contratación pública que nos permite el Estado, la ley de contratos que nos permite el Estado, al entorno de nuestro, el entorno de Canarias. En cuarto lugar, la eficiencia en inversión en edificios públicos. Eso es, hay aproximadamente unos 9 edificios que se llaman edificios de servicios múltiples, ¿vale? Que son edificios en los cuales hay múltiples consejerías. Bueno, son edificios muy antiguos. Por ejemplo, para que se hagan la idea, el múltiples 1 de Tenerife y el múltiples 2 de Las Palmas, que son los más antiguos, son edificios que tienen más de 40 años de vida. ¿Vale? Por lo tanto, son edificios muy antiguos que hay que rehabilitar y que hay que hacer mucha actividad. Y en último lugar, un proyecto muy significativo que llevamos es la optimización de edificios de servicios esenciales. ¿Qué es esto? Vamos a construir 2 edificios, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, para concentrar todos los servicios 24/7 que tiene el Gobierno de Canarias. O sea, todos los servicios que funcionan 24 horas, en vez de estar atomizados como están en estos momentos, fundamentalmente entre Santa Cruz, Laguna o Las Palmas Telde, lo que queremos es concentrarlo y hacer 2 edificios inteligentes. Esas son las 5 líneas fundamentalmente a las cuales se dedica esta dirección general. Puedes pasar si quieres a la siguiente. Bien, eso es un poco el esquema de cómo nos organizamos, lo tenéis ahí al principio.
nos organizamos pues, con una serie de servicios. Los que trabajen en la administración no la conozcan, sabe que hay de la dirección general, dependen una serie de servicios que son los que ejecutan, ¿vale? ¿Qué son los servicios? Los servicios serían como unidades de gestión independiente. Cada servicio tiene como una unidad independiente que trabaja de manera pues lo más autónoma posible. Vale, podemos pasar a la siguiente. Vamos entonces a esta parte 2, que sí me quiero extender un poco más, que son cuáles son las potencialidades estratégicas que tiene sobre todo la materia de patrimonio y contratación. ¿Vale? Bueno, la primera, esto sí que es un aspecto bastante significativo, que es que no es un reto la tecnología, sino que es un reto la gestión pública. O sea, si nosotros queremos hacer las cosas de manera diferente a como se estaban haciendo antes, lo que estamos diciendo es que no es un reto tecnológico. Aquí no se trata de poner mucha tecnología, porque la tecnología no es un fin en sí mismo, es un instrumento. Por lo tanto, nuestro reto, como dice ahí, no es un reto tecnológico, sino de gestión pública. O sea, nuestro reto de cómo hacer la administración pública distinta no es solo equiparla, que también, sino hacer que ese equipamiento lo hagamos, funcionemos, tengamos unos procesos, unos procedimientos de manera diferente, ¿vale? Que trabajemos de manera diferente. ¿Pasamos? Una de estos procesos, una de las características principales es lo que llamamos la orientación al usuario, es decir, estar atendiendo a la persona, escuchar a la persona. Muchas veces se dice en la administración, es que voy donde el funcionario y no me escucha, ¿vale? Este es uno de los ejes principales de realmente si queremos hacer una renovación. La orientación al usuario, que ahí tienen en la parte de la derecha, lo que dice es orientado a la persona, escuchar y escuchar, que parece que a veces es algo que debemos de hacer más, tratarle de igual a igual, eso de, a mí cuando me llaman y me dicen, a ver si me puede recibir, pues ¿cómo recibir? ¿Cómo no le voy a recibir? Yo no soy nadie ni para recibirle ni para dejarle de recibir, ¿no? Hay que tratar a las personas de igual a igual, no mirando desde arriba hasta abajo. Y luego esta orientación al usuario lo que pretende es la excelencia. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es intentar satisfacer, o mejor dicho, superar las expectativas que tiene nuestro usuario. Es decir, cuando una persona viene a la administración pública y tiene unas determinadas expectativas, si nosotros las superamos, realmente es cuando somos excelentes. La segunda materia, después de orientación al usuario, es la profesionalización. ¿Qué significa eso? La profesionalización lo que viene a decir es que tenemos que ser, que el personal empleado público cada vez tiene que ser más profesional, tanto en estructuras como en digitalización, pero fíjense que ahí hay una cosa que dice digitalización y entre comillas dice mental. Hay mucha gente que todavía la tenemos con una digitalización, o mejor dicho, que está pensando en analógico. Aquí lo que estamos intentando es que pasen de pensar analógicamente a una digitalización mental. Lo que tenemos es que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de trabajar de una manera diferente. Eso es lo que llamamos una digitalización mental, ¿vale? Identificación y reformar. Bueno, eso es un poco lo que pretendemos con el punto 2, la profesionalización. El siguiente, después de la profesionalización, es la normativa. Ojo con la normativa. La normativa es un instrumento para conseguir un fin, ¿vale? La gente suele decir, no, es que lo dice la ley. Bien, lo dice la ley, pero la ley no es estática. La ley es algo dinámica, que los hacemos los hombres, los hacemos los humanos, y por lo tanto la ley hay que adaptarla a las nuevas circunstancias. Por lo tanto, la normativa se puede cambiar. Evidentemente, una norma europea es difícil cambiar, una ley orgánica es difícil cambiar, un decreto ley nuestro de Canarias es más fácil cambiar, un decreto del gobierno es más todavía, una orden del consejero es más y una resolución de un director general más. Quiero decir que la normativa no tiene por qué encorsetarnos, lógicamente está para respetarla, y si hay una norma básica que me obliga a funcionar de una determinada manera, tengo que trabajar así. Pero hay que procurar que nos encorsete lo menos posible y que, garantizando el interés público y el buen servicio al ciudadano, podamos adaptarnos a las necesidades que tengamos. Y el siguiente apartado es la contratación responsable, que me la paso porque lo vamos a ver a continuación. Entonces, me insistían que haga hincapié en la contratación pública responsable. Vamos a ver, nosotros ahora estamos en una situación
que es la siguiente, pon la anterior, que es la siguiente. Ahora estamos planteando una ley de contratos nueva. Saben que hay lo que se llaman normas básicas, que son leyes que establece el Estado, y dentro de esas leyes que establece el Estado hay lo que se llama norma básica, ¿no? Hay una parte que no puedes tocar, que la regula, digamos, la administración del Estado, el Parlamento español, y nosotros desde los parlamentos autonómicos no puedes modificarla. Pero hay otras que sí, hay otros elementos que sí, y sobre todo que te permite adecuar esa norma de carácter general a las particularidades que tiene cada territorio, ¿vale? Eso es un poco lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, fíjense que hay dos grandes apartados que son los que vamos a ver ahora. La compra eficiente y el respeto a las relaciones laborales. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Cuando hablamos de compra eficiente, lo que estamos diciendo es que cuando sacamos una licitación pública, cuando sacamos una licitación, tienes que comprar no siempre por el precio más barato, que lo tienen ahí en la segunda línea que dice subastas encubierta. Hay muchas veces que la compra a precio más barato termina siendo más caro, ¿vale? Y en ese sentido tenemos que poner límites a las bajas desproporcionadas. ¿Qué significa eso? Bueno, para los que no conozcan, digamos, el sector público, una baja desproporcionada es cuando una empresa, imagínate que sacamos una licitación de compra, me da igual, de lo que quieran, de compra de un determinado producto por 100 unidades monetarias, ¿vale? Por 100.000 euros, ¿vale? Llega una empresa y dice, vale, yo se lo doy por 10.000. Vamos a ver, solo pueden ocurrir dos cosas. O el que ha previsto que algo va a costar 100.000 y luego cuesta 10.000, no se ha enterado y lo haya hecho muy mal, o que el que ofrece 10.000 nos está engañando. No hay otra opción, porque si tú has decidido, es como si tú vas a comprar una lavadora y dices, bueno, ¿cuánto puede costar una lavadora? Más o menos, 500 euros. Y vas a una tienda y te dicen, no, yo 50. Dices, uy, qué raro, porque no está dentro de lo normal, ¿vale? Eso es lo que llamamos bajas desproporcionadas. En ese sentido, lo que queremos hacer es poner un umbral mínimo, de tal manera que un licitador no pueda bajar mucho el precio. ¿Por qué? Porque lo que históricamente se ha venido haciendo es que cuando yo bajo mucho el precio para ganar la licitación, pero al cabo de un tiempo digo que no la puedo cumplir y que me tienes que dar el dinero que no me diste en su momento. Eso son trampas. Eso es hacer trampas. Y por lo tanto nosotros vamos a limitar esa bajada para que precisamente eso no ocurra. Luego tienen lo que llamamos los modificados. ¿Qué es el modificado? El modificado es que te hago una baja temeraria, hago una baja desproporcionada, voy barato, gano la licitación y al cabo de un tiempo, como decía hace un ratito, al cabo de un tiempo te digo, oiga, que no me llega el dinero y usted me tiene que hacer un modificado del contrato inicial y me tiene que dar más dinero, ¿vale? Eso sigue estando en la línea de la trampa que queremos eliminar. Y luego hay dos aspectos muy interesantes que vamos a poner en la nueva ley de contratos, que es lo que se llama la consulta preliminar del mercado y la información pública. ¿Qué es eso? La consulta preliminar del mercado es una técnica que ya está en la ley de contratos del sector público, pero que se utiliza muy poco, que es, yo quiero comprar televisores, pongamos el ejemplo, ¿vale? Entonces le digo al mercado a través del boletín oficial, le digo, bueno, realmente no es del boletín oficial, es de una cosa que se llama la plataforma del Estado, que no me voy a enrollar ahora, no merece mucho la pena, ¿vale? Pero tú le dices al mercado, oiga, que sepa usted que voy a comprar 100 televisores y quiero que los televisores sean rojos por aquí, negros por allí y no sé cuántos. Dígame usted qué hay en el mercado y cuánto cuesta, porque a lo mejor el que compra, ¿vale? La administración no sabe exactamente qué es lo que hay, ¿vale? Eso es lo que se llama consulta preliminar del mercado. Tú manifiestas una necesidad y el mercado es el que te dice qué es lo que hay y qué te ofrece por lo que hay. Hecha esa consulta preliminar del mercado, tú haces las bases y las convocas. Y puedes hacer otra cosa que es lo que se llama la información pública, que es sacar los pliegos a que los vea todo el mundo, para que todo el mundo pueda decir, oiga, usted se ha equivocado aquí. ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante por lo que viene a continuación, que tienen ahí al final de la pantalla, que es respeto por las relaciones laborales. Control estricto de la subrogación, está mal escrito, pero bueno, de la subrogación. ¿Qué significa eso? La subrogación es cuando hay una empresa que tiene un personal, entra otra empresa, el personal
se lo tiene que quedar, ¿vale? Eso es la subrogación del personal, de tal manera que el personal, sea la empresa que sea, se queda. Esto suele ocurrir, esto depende de los convenios colectivos, pero por ejemplo ocurre mucho en los vigilantes de seguridad. Ustedes ven en un edificio un vigilante de seguridad con un uniforme y al cabo de un tiempo lo ven con otro uniforme. ¿Qué es? ¿Que se ha cambiado de empresa? No. Realmente es la empresa la que ha cambiado en la provisión del servicio. Las personas se subrogan. Aquí suele haber bastantes trampas, ¿vale? Entonces lo que nosotros aquí venimos a decir es que haya un control estricto de esta subrogación para que haya respeto absoluto con las relaciones laborales y que la gente que está trabajando no se vea afectada por el cambio de la empresa, ¿vale? Y luego el control de cumplimiento antes de la liquidación del contrato. ¿Qué es esto? Esto es que cuando acaba un contrato, antes de devolverle la garantía, ¿vale? La garantía es, digamos, un título que la empresa que presta el servicio entrega a la administración para que ésta, si ve que la empresa no lo ha hecho bien, se lo queda, ¿vale? Es como, imaginaros que es como si fuera una entrega de un dinero para que si no has hecho bien, me quedo con ese dinero, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que decimos. Antes de cerrar el contrato, tengo que comprobar que usted ha pagado bien las nóminas, ¿vale? ¿Por qué? Porque como tramposos los hay, más de los que os imagináis, como los hay, lo que ocurre que hay empresas que cuando acaban su contrato y saben que no van a continuar prestando el servicio, dicen, pues dejo de pagar la nómina a los trabajadores, que la pague el siguiente. Vale, eso es lo que queremos eliminar. Por eso estamos hablando de respeto por las relaciones laborales. Pasamos. Luego tenemos el respeto a los licitadores. ¿Qué significa eso? Los licitadores son las empresas que optan a un concurso. Primero, la tramitación electrónica. Eso de ya presentar papeles, ir que me falta la póliza, que no me falta la póliza, que me faltan no sé qué, ha desaparecido. Toda la tramitación en estos momentos ya es electrónica. En segundo lugar, ampliar la concurrencia a través de la solvencia técnica y financiera. Les voy a ocurrir qué es lo que viene pasando en los últimos años. Todos se nos llena la boca diciendo que queremos animar a la empresa local, que queremos el kilómetro cero y que no sé qué, ¿vale? Por otra parte, la Unión Europea nos dice que no podemos limitar la concurrencia, ¿vale? ¿Qué significa eso? Eso significa que yo no puedo poner en una licitación que tiene preferencia una empresa canaria respecto de una sueca, porque la norma europea no me lo permite, ¿vale? Tengo que dejarlo abierto para todo el mundo. Ahora bien, existe una trampa que se ha venido utilizando, que es cómo articular la solvencia económica y técnica en función de qué tipo de empresa me interesa más o menos. Y aquí quienes tienen mucha ventaja son lo que llamamos los fondos capital riesgo o las empresas grandes. ¿Qué ocurre con una empresa grande? Una empresa grande, como tiene mucha musculatura financiera, puede aguantar ir a un concurso muy bajo, y puede incluso hacer, como decíamos antes, esta baja desproporcionada. Sin embargo, una empresa pequeñita, una empresa canaria que a lo mejor tiene 20 o 30 trabajadores, que no deja de ser una pyme pequeñita, no tiene ese músculo financiero. Es decir, imagínate que la administración le deja de pagar 100.000 euros a una empresa que factura 100 millones de euros al año. Pues 100.000 euros no le llega a nada, no le importa, no le hace nada porque tiene mucho músculo financiero. Pero claro, si eso lo hacemos a un taller que tiene 20 trabajadores, lo matamos. Lo matamos, es que lo arruinamos, ¿vale? Aquí este aspecto es el que es muy importante. Claro, si yo saco una licitación y digo, miren, para concurrir a esa licitación hay que haber facturado en los últimos 3 años 5 millones de euros. ¿Quién concurre? El grande. El pequeñito no tiene posibilidad, porque el pequeñito no factura 5 millones de euros. Puede facturar 200.000, 300.000, 1 millón, pero 5 millones, un pequeñito no. Por lo tanto, sin darnos cuenta, y lo voy a decir despacio porque soy consciente de lo que estoy diciendo y las consecuencias de lo que estoy diciendo, sin darnos cuenta, cuando tú convocas una licitación, estás limitando la concurrencia, porque estás favoreciendo a uno frente al otro. Es decir, insisto, si yo pido 5 millones de euros de solvencia económica, estoy haciendo que el pobre pequeño no se pueda presentar. Y estoy favoreciendo al grande, ¿vale? Bien. ¿Y qué nos pasa con la solvencia técnica? Pues lo mismo. Si yo resulta que pido que para poder concursar hace falta tener 50 ingenieros con una experiencia de 20 años,
Pues 50 ingenieros con una experiencia de 20 años, ya les digo yo que una empresa de La Gomera no lo tiene. Es que es imposible. Entonces, si pongo eso en un pliego, estoy favoreciendo a las empresas de Madrid, de Barcelona, de Sevilla y, por supuesto, a las del extranjero. Estoy favoreciendo a los grupos empresariales grandes y a lo que llamamos fondos capital riesgo, que si luego surge la pregunta, pues luego lo aclaramos. Y en último lugar, y con esto vamos acabando, elegir la oferta más adecuada. Insisto, la más adecuada no es la más barata. Tú puedes ir a un sitio a comprar algo y no siempre lo más barato es lo mejor, ¿vale? O lo que mejor se adecua a tus necesidades, ¿vale? En primer lugar, criterios de valoración razonables y proporcionados. Es decir, yo no puedo poner como criterio de adjudicación en una licitación que sea rubio y con ojos azules el ingeniero, no lo puedo poner, ¿vale? Tengo que poner criterios que estén relacionados con el objeto, que sean razonables y que estén proporcionados a lo que yo estoy pidiendo, ¿vale? En la línea que decíamos antes, imagínate que yo voy a contratar una asistencia técnica de 5 ingenieros y pido como criterio de valoración el haber tenido 50 ingenieros. Pues estamos en lo mismo que hablábamos antes. Estoy limitando la posibilidad de que determinadas empresas se presenten, ¿vale? Luego hablamos de criterios objetivos mediante fórmulas. Bueno, no me voy a extender aquí mucho, pero simplemente que sepan que a la hora de contratar en la administración hay criterios que son automáticos. Oiga, usted si tiene 3 ingenieros, 1 punto. Si tiene 4, 2 puntos. Y si tiene 5, tal. Es decir, que son directos, ¿vale? La parte económica también, ¿vale? Si usted me quiere cobrar 100 unidades monetarias, tantos puntos. 90, tanto, ¿vale? Estos son directos. Y luego hay lo que se llaman criterios sujetos a juicio de valor, que aquí tiene mucho que ver con eso que pone a continuación, que es la mesa de contratación, el informe técnico y comité de expertos. ¿Esto qué es? La mesa de contratación son más o menos 5 personas que se reúnen para valorar las empresas que se han presentado y son las que le dicen a quien va a contratar, oye, la mejor empresa es esta, ¿vale? Hay una persona de intervención que se ocupa de que los aspectos más bien económicos estén bien hechos, hay una persona jurídica que se ocupa de que la parte jurídica está bien hecho, y ahí es necesario en la mesa un informe técnico que valore estos criterios subjetivos de valoración, ¿vale? Alguien tiene que valorarlo. Pues bien, este alguien que tiene que valorarlo, si es una persona la que la tiene que valorar, su grado de subjetividad es muy alta. No voy a decir otras cosas, pero su grado de subjetividad es muy alto. Entonces lo que hacemos es poner un comité de expertos, que el comité de expertos lo que es un conjunto de 3 o 4 personas que actúan colegiadamente y valoran en conjunto, valoran esa oferta para ver cuál es la mejor, ¿vale? Si luego surge alguna cosa, pues lo vemos más. Por lo tanto, conclusiones. Nosotros somos un centro directivo muy curioso porque está en la Consejería de Hacienda porque históricamente venía estando en la Consejería de Hacienda, pero en otras comunidades autónomas no está en la Consejería de Hacienda, está en otro sitio. Porque es un órgano, como digo, que muy polifacético porque controla la parte de contratación, además presta servicio, como es todo el tema del parque móvil, los servicios de ingeniería, etcétera, ¿vale? Tiene mucho que ver nuestro centro directivo con la sostenibilidad y la digitalización. Ahora, por ejemplo, con fondos europeos hemos propuesto varios proyectos para digitalizar los edificios que tenemos muy antiguos y analógicos para hacerlos más modernos. Como hemos visto, nos encargamos de la mejora de la contratación pública. También facilitamos a las empresas su participación en las licitaciones públicas. O sea, nosotros realmente lo que estamos intentando hacer es que las empresas pequeñas y medianas no tengan miedo a concurrir y licitar con la administración, porque tienen miedo porque les parece engorroso, ¿vale? Y entonces estamos intentando facilitarlo. Y en último lugar, una de las cosas que estamos haciendo pues es el buen gobierno corporativo en las sociedades públicas, que en definitiva es, como les decía antes, hacer que las sociedades públicas gestionen de la mejor manera posible, ¿vale? Bueno, ahí tienen mi correo electrónico por si alguien quiere mandar algún correo electrónico en algún momento o lo que sea, tienen el mío del gobierno y el mío personal, y si no, pues a través de Nueva Canarias pues también me pueden localizar. O sea que si les parece, pues yo ya me someto a preguntas, les animo a participar porque la puedes quitar, sí. Una de las cosas que queremos en estas jornadas es precisamente interactuar y que puedan ustedes preguntar
y no extendernos tampoco en largas exposiciones que aportan poco. Así que adelante, no sé, a ver quién quiere preguntar, que levante la mano o que active el micro y diga su nombre y así le veo. Pueden preguntar todo lo que se les ocurra. Yo, si sé la respuesta, se la diré, y si no la sé, pues le diré que no la sé. O sea que, adelante. No sé si es que he sido muy claro y me han entendido. No. A ver, Esther, ¿tú querías preguntar algo o solo que has levantado la mano, nada más? No se No, oye. estaba haciendo la mano, pero de todas maneras sí quería decirte una cosa. Hay algo que para mí faltó, y con respecto a la concurrencia, y me refiero a las empresas pequeñas, básicamente las Canarias que son pymes. Y hay una cuestión en la contratación que es importante, y es intentar fraccionarla lo más posible. Me refiero a que sean lotes. Los lotes. Porque hay problemas importantes al respecto, porque sacas una licitación de un servicio, por poner un ejemplo, donde es posible hacer lotes, pero lo sacas en general. Y las empresas pequeñas, medianas, el problema que tienen es que no pueden acceder ni siquiera a la val provisional. Entonces, yo creo que una de las cosas que sobre todo en Canarias, porque la estructura económica que tenemos es de pequeñas y medianas empresas o autónomos, es necesario incentivar que las licitaciones se hagan en lotes. En ese sentido me refería a lo más fraccionado, ¿no? Claro. Que se hagan en lotes para que puedas repartir mucho y que no se quede concentrado en las empresas mayores, que la mayoría ni siquiera son de aquí. Claro, muy oportuno lo que nos dice Esther. Para los que no seáis expertos o muy conocedores de la administración pública, lo que está refiriendo es que imaginaros que yo tengo que sacar un servicio, supongamos, de transporte sanitario, de ambulancias. Si yo saco solo todo Canarias, las 8 islas, saco el transporte sanitario en un solo lote, solamente podrán concurrir aquellas empresas que sean muy potentes. Sin embargo, si saco lotes, si diferencio, imaginaros, por ejemplo, un lote por cada isla, o como es en la realidad, en estos momentos, por ejemplo, el transporte sanitario en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife, que son, digamos, las más pobladas, hay 3 lotes en cada una. 2 lotes para el urgente y un lote para el programado en cada una. Es decir, solamente en la isla de Gran Canaria y en la de Tenerife ya hablaríamos de 6 lotes, ¿vale? Más los lotes que hay en el resto. ¿Qué pasa? Que en el caso de transporte sanitario hay varias empresas que son las que concurren. Además, esto es una cosa muy, muy interesante. A nosotros, a toda organización grande, como puede ser la administración o una empresa grande, no le interesa tener solo un proveedor, porque si tienes solo un proveedor, ese proveedor te tiene agarrado, ¿vale? Estás cautivo del proveedor, por lo tanto, siempre te interesa tener al menos 2, por lo tanto, al menos debes de sacar 2 lotes, ¿vale? Pero sí que conviene dividir en lotes, precisamente para lo que decía Esther, que es que las empresas medianas y pequeñas puedan también concurrir y no limitarlo a las grandes, ¿vale? A ver si tenemos más preguntas o aportaciones. Josemi, no te oigo. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, te oigo, venga. Vale, perfecto. Muchas gracias por la exposición. La A verdad ti. que es un tema que yo desconozco, como supongo que la mayoría de los ciudadanos. Yo no, a pesar de ser funcionario con la administración pública, digamos, la parte de la gestión en la trastienda, poco tengo que ver y poco sé, desconozco mucho, y este tipo de charlas siempre son bienvenidas también si implican, como es el caso, una reflexión desde Canarias sobre nuestra realidad. Todo eso siempre es bienvenido porque sabemos que históricamente hemos adolecido muchísimo de eso. A mí se me plantean 2 preguntas acerca de la charla que nos acabas de dar. Una primera que tiene que ver, bueno, sobre todo es una petición, me gustaría que profundizaras un poquito más en el asunto de los objetivos de desarrollo sostenible. Me queda claro, desarrollo sostenible se llama, ¿no? Los ODS famosos. Me queda claro que el asunto de la sostenibilidad y demás está incluido, porque mencionaste de pasada el asunto de los vehículos sostenibles, pero yo me preguntaba sobre todo por las cuestiones de género. ¿Están incluidas a la hora de las licitaciones, de las contrataciones y demás, la perspectiva de género? ¿O eso se prevé, se incluye de alguna manera? Me refiero a priorizar, puntuar empresas que sabemos que lo hacen bien en cuestiones de género, que por ejemplo contratan muchas mujeres, presencia de mujeres en cargos directivos, políticas de conciliación de la vida familiar y la vida laboral y demás. ¿Eso es tenido en cuenta? ¿O eso es algo que
todavía está en el norte de Europa y por aquí no ha llegado. Eso por un lado. Y otro, la última cuestión, o la segunda cuestión que quería plantear era, algunos estamos, Heriberto lo sabe bien, leyendo bastante a Mazzucato por estos días, y me preguntaba si ustedes se ven a sí mismos o consideran que son vistos como un gasto o como una inversión. ¿Ustedes se consideran que son generadores de valor o piensan que, como a veces o tantas veces ocurre, digamos, desde la otra cara, digamos, son vistos como un gasto y casi a veces hasta un incordio? Cuando dices el ustedes, ¿a quién te estás refiriendo? Sí, al departamento, a patrimonio y contratación, digamos. Vale. Bueno, a la primera. La norma europea te dice que hay que promocionar todo lo que tiene que ver la igualdad, la conciliación de la vida familiar, pero la ley, vamos a ver, la directiva europea es una directiva muy amplia que te permite muchísimo margen, ¿vale? Por ejemplo, los que estéis en la administración seguro que sabéis lo que os voy a hablar. Los contratos menores en el caso de en el caso de España, los contratos menores antes eran hasta 18.000 euros y ahora son hasta 15.000. Para que os hagáis a la idea, los que no controláis esto, contratos menores son los contratos que no hace falta, digamos, licitación. Que vas a un sitio, le dices, oiga, hágame no sé qué, te trae la factura, le das el ok y ya está, ¿vale? Bien, hay países de Europa que los contratos menores son hasta 100.000. Hasta 100.000, ¿eh? Por lo tanto, hay una banda importante. ¿Qué ocurre con la pregunta que tú me has hecho? Que la propia ley de contratos del sector público, la marco, digamos, la española, establece que hay que poner este tipo de indicadores siempre que estén directamente ligadas al objeto del contrato. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Es decir, nosotros estamos intentando poner cláusulas sociales del tipo de las que estás diciendo, pero continuamente nos dicen, bien, ¿y cómo lo ligo al objeto del contrato? Es decir, ¿cómo ligo al objeto de comprar unas lámparas o que el vigilante o la vigilante de seguridad sea más capaz o menos capaz? Y ahí es donde estamos teniendo problemas importantes, graves. Y otro problema que estamos teniendo importantes, graves, es en lo que se llaman contratos reservados, que son los contratos a centros de empleo. Aquí estamos teniendo otro problema, porque en el caso de Canarias, primero, no hay mucho centro especial de empleo y luego hay muchas dificultades. Por ejemplo, con la subrogación de personal, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, un contrato de limpieza. Un contrato de limpieza parecería razonable que la haga un centro de empleo, ¿vale? Es decir, o un centro de personas discapacitadas. Lo puede hacer perfectamente. ¿Por qué no puede limpiar una persona que tenga solo un brazo? Perfectamente lo puede hacer. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que como se tiene que subrogar el personal de la anterior empresa, el personal que se subroga no tiene esas condiciones y esto nos lo limita mucho. Por lo tanto, respondiendo claramente a tu pregunta, nos queda mucho por avanzar ahí. Hay un guiño, pero la ley española en ese sentido tiene que ser más clara, es ambigua, o sea, hace ahí un guiño para decir que sí, pero poco más. Por ejemplo, pedir plan de igualdad. Bueno, pues nosotros somos partidarios de decir, oiga, yo le voy a dar puntos por tener plan de igualdad, pero lo bonito sería que alguien, un órgano de la administración, estableciera que ese plan de igualdad es adecuado o no, porque hay veces que te ponen plan de igualdad, te lo ponen en 2 páginas y te dicen, voy a tratar igual a los hombres y las mujeres, punto. Bueno, ¿eso es un plan de igualdad? Esto parece más un papel para lo que solemos decir algunos, y alguno que me ha oído, solemos decir para su estricto cumplimiento. ¿Eso qué significa? Cumplo y miento. ¿Vale? Y a la segunda pregunta, vamos a ver, nuestra dirección general claramente aporta valor, la nuestra. Lo que pasa es que yo soy bastante crítico con la administración pública. Yo he trabajado 15 años en la administración pública siempre de alto cargo o de gerente de empresas públicas o tal, y otros 14 en la privada. Conozco bien los dos lados, ¿no? Entonces, nosotros en la Dirección General de Patrimonio y Contratación, toda la parte que es proveedor de servicios, es decir, adecentar un edificio, la movilidad institucional, sí que probablemente aportemos valor,
pero estamos metidos en un elefante que tenemos también, como digo, mucha elefantiasis, ¿eh? Y cambiar eso nos cuesta. Hombre, yo te diría, no te sabría decir en qué porcentaje aportamos valor. Yo creo que en general a la administración pública le queda mucho por avanzar en el primer punto que veíamos antes de estar orientado al cliente, ¿vale? Y tratarle al cliente, hablo de cliente al usuario, me estoy refiriendo al usuario, tratarle al usuario como a ti mismo, es decir, como a ti te gustaría tratar. Nos queda mucho por avanzar. Me parece una pregunta muy interesante que me la hayas hecho. Me gustaría alargarme mucho, pero no toca. ¿Más preguntas? Heriberto, venga. A ver, yo voy a ir a una cosa más banal, porque en primer lugar hablo de cuando yo era pequeño empresario, que parece que no, pero lo he sido. Y claro, tengo la experiencia hace 5 o 6 años, que había unos señores gobernando en aquella época, pero a mí me pareció curioso, porque yo tenía una empresa, una pyme de informática, y me pareció, en base al comentario que hizo Esther, que me parece muy interesante, el tema de los lotes y demás, por ejemplo, lo digo como ejemplo, ¿no? Para que se me entienda, me pareció que durante una época, no sé cuántos años fueron, que estuve yo en ese ámbito, 5, 6, 7 años, había una cosa muy interesante por parte del gobierno de Canarias en ese sentido, por ejemplo, con los productos informáticos, que era que no hacía una licitación, digamos, al uso para decir, oye, quiero comprar, yo qué sé, no sé cuántos productos informáticos, sino lo que hacía era, te homologaba como empresa, digamos, distribuidora para el gobierno de Canarias, en base a una serie de requisitos que no eran muy excesivos, que no eran, o sea, que entraba cualquier pyme que hiciera las 4 cosas decentemente, y después, cada cierto tiempo había una especie de balanza económica donde cada pyme ponía su precio y no sabía, digamos, la competencia no sabía cuál ibas a poner tú, vale. Y cada 3 meses, creo que eran 3 meses, se publicaba esos precios y el funcionario compraba libremente en torno a 25 empresas. Hace 5 o 6 años, justo antes de entrar yo en el ayuntamiento, se modificó eso por parte del gobierno de Canarias y se fue a una licitación, digámoslo así, más a lo bestia, y claro, entró el Corte Inglés por allí para empezar, solo para empezar. Mi pregunta iría un poco por si esto se está valorando, si esto si se sigue haciendo o se ha modificado esto, porque claro, yo hablo de un ámbito muy concreto que me pasó a mí y no sé si esto es general, si esto se puede hacer, si esto, las nuevas leyes de contratación de marzo 18 se puede hacer, por ahí. Y el segundo comentario es, en base a lo que tú comentabas, Isturi, del asunto del primar a las pymes de Canarias, ¿no? O sea, en el ayuntamiento ya nos hemos encontrado con licitaciones pequeñas de 50, 60.000 euros, por ejemplo, para temas educativos, para temas de servicios educativos y tal, que nos han terminado ganando las licitaciones en auténticas empresas piratas, una en concreto de Córdoba, y entonces tenemos muchísimos debates con los funcionarios y después, lógicamente, con intervención, de si podemos poner cuestiones como la obligatoriedad de tener oficina o no, que más parece que no sí. puedes. La obligatoriedad de que se reúnan contigo o con el funcionario que es el responsable una vez a la semana. Cosas de ese tipo para intentar que estamos hablando de licitaciones pequeñas en el caso este, que al intentar que no te hagan estas cosas. Nosotros tuvimos ese problema en concreto con esto de Córdoba, que es que ni se negaban, o sea, se negaban hasta venir. Era una cosa, ellos trabajaban, hacían educación a teledistancia, porque lo que hacían era contratar a 2 monitores y olvidarse del asunto. Entonces, no sé, porque lo tocaste un poco por encima, pero creo que también a lo mejor hablando más de licitaciones gordas, pero no sé si nos puedes dar algún truquillo para licitaciones pequeñas en esa línea. Te digo, a la primera pregunta hay 3 soluciones. Los acuerdos marcos, los sistemas dinámicos de contratación y la central de compras. ¿Qué es eso? La ley de contratos permite que haya una central de compras. Nosotros no tenemos central de compras, ¿vale? Nosotros no existe en el gobierno de Canarias ni en sanidad existe todavía central de compras.
Es una de las intenciones que a mí me gustaría poner en marcha, si no este año, poner el año que viene. A lo que tú te estás refiriendo tiene que ver con los sistemas dinámicos de contratación y con los acuerdos marcos. Los acuerdos marcos ya existen en sanidad, ¿vale? ¿Qué es un acuerdo marco? Es que tú sacas una licitación con unos precios y lo que tú has dicho, hay empresas que se adhieren a ese acuerdo marco y luego cuando alguien necesita va, lo compra en esa lista. Pero lo más ágil que hay son los sistemas dinámicos de contratación que lo acaba de poner en marcha el Servicio Canario de Salud y que está previsto que lo extendamos para todo el gobierno este año, que es exactamente lo que tú acabas de decir. ¿Qué es un sistema dinámico de contratación? Es que se estandarizan determinados productos y cuando alguien quiere ese producto, imagínate que dices, necesito 10 cámaras fotográficas. Lo pones directamente en la plataforma de contratación y cualquier empresa directamente opta, como ya está el precio, como está el producto y el precio, cualquier empresa puede optar. Eso yo calculo que antes de finalizar el año lo tendremos y yo creo que ayuda mucho a lo que tú estás diciendo. Lo tendremos en el gobierno, pero se va a poder adherir cualquier organización, por lo tanto el ayuntamiento también lo va a poder hacer, ¿vale? A la segunda pregunta me he pillado. ¿Cuál era la segunda, Alberto? El tema que tú estás hablando de cómo priorizar a las pymes canarias. Sí, ya. Vamos a ver, lo que la ley, o sea, yo creo que lo que nosotros no podemos primar a uno respecto del otro, ¿vale? No puedes primar a uno respecto del otro, porque entonces estarías limitando la concurrencia. Pero igual que no puedes primar a uno respecto del otro, tampoco puedes primar al otro respecto del uno. Y tú has dicho algunos trucos. Por ejemplo, yo le puedo poner que va a tener reuniones todos los lunes, con lo cual no le va a quedar más remedio que tener una dotación aquí. Tú no puedes valorar el que una empresa tenga ya la oficina aquí antes de adjudicárselo, ¿vale? Eso va en contra de la libre concurrencia y Europa no nos deja. Eso se hacía mucho antes, hasta hace 4 años o así más o menos se hacía mucho. Se le decía, uno de los requisitos es que usted tenga sede permanente en Canarias, ¿vale? Eso ya no se puede hacer, ¿vale? Lo que sí le puedes hacer es obligarle a decir, si usted lo gana, tendrá que tener la sede permanente. Pero claro, no se la puedes condicionar con anterioridad. Y también le puedes decir, si usted lo gana, la tendrá, la sede permanente, y además, como tú muy bien has dicho, además haremos reuniones todos los lunes, con lo cual al tío no le queda más remedio que estar aquí, ¿vale? Eso sí que lo puedes hacer. Esos son trucos que podemos hacer y que de alguna manera fuerzas. A nosotros ha pasado una cosa, nos acaba de pasar, les voy a contar una cosa curiosa que nos acaba de pasar. Nosotros acabamos de contratar la licitación de los coches eléctricos y perfecto, no ha habido ningún problema, no hemos tenido ningún recurso, ha ido todo bien, ya se ha adjudicado, se ha firmado el contrato y a partir del día 1 de junio tendremos 52 coches eléctricos, 100% eléctricos en el gobierno. Vale. Es un concesionario local, no ha habido ningún problema. Y luego hemos sacado una licitación de 4 furgonetas no eléctricas, poníamos que si fueran eléctricas tenía más puntos, pero como no hay en el mercado mucho, no lo podía poner como condición. Bueno, pues lo ha ganado 4 furgonetas eléctricas, solamente se ha presentado una empresa y encima la ha ganado, creo que es de Córdoba o de Granada o de algo así. Entonces, claro, nos hemos quedado patas arriba, ¿no? Porque, claro, no tienen nada aquí. Y bueno, estamos viendo cómo lo vamos a arreglar. Es decir, esa historia que tú has dicho es cierto, se te puede producir. Perdona, y la gana una de, no me acuerdo si es de Córdoba o de Granada, de por allá, pero me podía haber tocado de Hamburgo, ¿eh? O de, yo qué sé, o de Finlandia. Unos tíos que lo ganan porque a lo mejor solo se presentan ellos y lo ganan, ¿vale? No sé si tenemos más preguntitas. Sí, aquí. Adelante. Vamos a ver. Bueno, el tema es, Heriberto, puedes poner lo que te decía José Julián, nosotros lo hacemos, que poner a disposición de la ejecución del contrato, no que tenga que tenerlo, pero sí el tener los recursos y los medios personales y materiales para poder ejecutar adecuadamente, y tú pones qué es lo que entiendes, y eso funciona. Vamos a ver, independientemente que pueda haber matices y circunstancias singulares según qué administración, pero en términos generales coinciden. Hay un problema que no has tocado, que es poner los pies en la realidad, en el terreno. Yo llevo muchos años en la gestión de lo público, también he estado
con experiencia en lo privado. Yo me muevo en el sector de obras y mi trabajo son asistencias técnicas y ejecución de obras en lo público y fue en lo privado también. Yo he vivido como la administración, yo entré en el gobierno de Canarias en el año 84 y después en el 95 en el Cabildo hasta la fecha. Esto va peor. Y estoy hablando de la eficacia y la eficiencia de los funcionarios. Yo ahora he pasado una etapa de este año de auténtica ansiedad y desespero, viendo cómo Europa aporta muchísimos recursos económicos, el Estado aporta muchísimos recursos económicos, la comunidad autónoma se compromete económicamente, el Cabildo se compromete económicamente y para sacar una obra de 140.000 euros puedo estar año y medio. ¿Por qué? No me manda un departamento del gobierno, vamos a decirlo, de costas del gobierno, el informe preceptivo y vinculante no puedo licitarlo. Mi funcionario de contratación me tarda 6 meses en hacerme un informe. En definitiva, tengo bloqueado con un montón de familias en la calle que necesitan un sueldo mensual, que tenemos el dinero y no le puede llegar porque la máquina no funciona. Y aparte de que sea ya cuestión de profesionalidad, creo que tiene que haber instrumentos donde se pueda regular y obligar a que eso ocurra o apartar a aquellos que lo obstaculizan. No podemos estar jugando con las economías domésticas de la manera tan, prefiero no calificarla como se está haciendo. Es que para mí es indignante. Y he terminado en contra de mis propios criterios que dije al principio, ni hablar, pero al final he tenido que hacerlo, ir a empresas propias. Me refiero, por ejemplo, a Traxa. Es decir, cuando tienes un montón de pequeñas empresas que están intentando salir, pero bueno, al final lo que piensas, a mí lo que me importa, las obras nuestras son de peonía, no son de grandes obras donde metes maquinaria y con 2 especialistas logras, caminas con la obra. Estoy hablando donde hacen mucho, falta muchos peones calando de la piedra, colocando los hormigoncitos y tal, y que llevan el sueldo todos los meses a su casa. No hay manera. Si los informes jurídicos, 2 meses y medio, que es el informe de contratación, después tienen los problemas entre ellos, no se acuerdan y tal. En definitiva, obras de 170.000 euros, 1 año y pico. Sí, y eso no puede ser. Y esto ha ido a peor, porque digo, tengo la experiencia cronológica de ver cómo ha ido cambiando la administración y entonces hay una parte que queda, que es exigir que los funcionarios sean eficaces y eficientes en su labor, como lo has hecho y lo has vivido en la empresa privada. El que no funciona va a la calle. Aquí Rafael, no pasa nada. Entonces no hay derecho, y me parece inmoral que haya una situación de desespero económico en las familias, en la ciudadanía, tengamos el dinero con el esfuerzo de todas las administraciones y no hay manera de dar respuesta. Y eso, vamos, te puedo dar un montón de ejemplos. yo, desgraciadamente, pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Miren, hace un mes a una empresa se le echó de una licitación porque se había confundido en la hora. Había puesto la hora peninsular en vez de la hora canaria. Y entonces esa empresa pensaba que el plazo acababa a una determinada hora canaria y el plazo acababa, la plataforma del Estado, como trabaja con hora peninsular, a la hora peninsular. Pues bien, nosotros somos capaces de echar a una empresa de una licitación por 1 hora cuando se ve claramente que no hay una voluntad, no hay un dolo, no hay una voluntad de engañar, y sin embargo, nuestro órgano, nuestro tribunal de contratación, que tiene por ley obligación de pronunciarse en 5 días, por sistema incumple los plazos. Es decir, se aplica la ley del embudo, que es lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. O sea, nosotros somos capaces de echar a una empresa por 1 hora y nosotros, la administración, me estoy refiriendo, por sistema, incumplir los plazos. ¿Vale? Soluciona todo eso. Yo tengo que decirlo. Soluciona todo eso es cambiar las cosas. O sea, si nosotros estamos para hacer lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos años, pues para eso no sé para qué estamos en el gobierno.
Por lo tanto, desde luego, la parte que a mí me corresponde es para hacerlo de manera distinta. Y la ley haremos de manera distinta e intentar cambiar todo lo que podamos. Y yo les puedo decir, bueno, los que más o menos me conocen o conocen a gente de mi dirección general, que hemos cambiado bastante. Ahora, tenemos normas muy encorsetadas. Les puedo decir que hay leyes. La ley de función pública del Estado es más amplia que nuestra ley canaria. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Se convoca un puesto de jefe de servicio, ¿vale? Y se presentan X personas. La ley española, por llamarle de alguna manera, me permite dejar ese puesto desierto, sin embargo, la ley canaria no me permite dejar el puesto desierto. Y tengo que elegir de los que se han presentado a uno obligatoriamente, aunque ninguno de ellos sea el adecuado. Es decir, no sé si me he explicado. Yo saco una plaza de jefe de servicio, se me presentan 3, ninguno de los 3 es el adecuado, porque, por ejemplo, imagínate que tienen la titulación pero no tienen experiencia, bueno, pues no la puedo dejar desierta. Tengo que coger a uno de los 3, al que sea, pero uno de los 3. Y eso es algo que nos hemos hecho nosotros. No lo ha hecho Madrid, no lo ha hecho una ley estatal. No, nos hemos encorsetado nosotros. Ahora, de hecho, se prevé sacar un decreto ley con el tema de los fondos europeos que va a intentar flexibilizar bastantes normas. Pero por esto lo que quiero decir que mucha culpa hemos tenido nosotros mismos. Nosotros, quiero decir, desde el gobierno. Te estoy diciendo una cosa, de donde se observa con el esfuerzo que te comentaba por parte de todas las administraciones, desde Europa hasta los ayuntamientos, un esfuerzo brutal y una voluntad política brutal, porque, bueno, y los ayuntamientos los primeros, porque tienen el hambre y la miseria en su mostrador en primera fila. Y hay una voluntad rotundamente clara por parte de todos los niveles europeos, estatal, autonómico, insular, municipal. Y no hay manera. Entonces, yo no tengo instrumentos para exigir, ¿no?, que aquellos que tienen la labor de trabajar, que cuando yo estaba en mi empresa, que era mía, aquel que no funcionaba, le daba el finiquito, porque teníamos que vivir de eso. Aquí, olvídate, o sea, ni expedientes, ni nada de nada. Eso tiene que estar por encima de eso. Tiene que haber instrumentos legislativos donde haya de forma inmediata una responsabilidad, y una responsabilidad incluso patrimonial. Te digo, en esta etapa que estamos viviendo de pandemia y de crisis económica, y donde ves las familias lo que la están pasando, no se puede jugar con esas cosas. Y eso estoy hablando Rafa, de nosotros. Tú sabes igual que yo. Clarísimo, la parte política y pública de los responsables políticos en todos los ámbitos y en todos los estados han dado el pecho, han dado el paso adelante. La máquina no. Pero es más, he visto a lo largo de estos años que vamos a peor, y no creo que sea un problema de voluntad política. Tú sabes, Rafael, que hasta que no hagamos retribución en función del rendimiento, esto no cambiará. Y al final cogemos y yo entre dos... Porque los vagos cobran lo mismo que el que trabaja mucho. Efectivamente, productividad igual para todos. El problema de los interventores en las corporaciones locales, mi madre. Bueno, más preguntas que tenemos que ir acabando. Sacha pregunta, ¿por qué no se plantea la negociación a nivel de la Comisión Europea de aplicar el 349 del Tratado de la Unión Europea como región ultraperiférica de directivas europeas de contratación y incluir las especificaciones canarias para potenciar las pymes de los residentes? Pues no te sé responder a esa pregunta, pero me acabas de dar una pista. Así que me ha venido muy bien. Me lo voy a estudiar y voy a ver qué puedo hacer. Porque no lo sé. No te sé responder. ¿Más preguntas? ¿No hay nada más? ¿Alguna cosa? ¿Alguien más? A ver, Jesús. No se te oye, Jesús. Ahora. Mira, lo primero, felicitarte por tu forma didáctica de enfocar y desarrollar el tema. Gracias, Jesús. Y al igual que otros compañeros que han intervenido con anterioridad, pues tengo experiencia tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Y por eso te planteo lo siguiente. ¿Cómo aumentar el control existente del seguimiento e inspección durante el periodo de garantía y la posibilidad real y no teórica de sancionar el incumplimiento aunque sea parcial? Y por otro lado, ¿cómo evitar el aumento del precio sobre la cantidad fijada en el contrato? Porque siempre nos dicen, con argucias, que intentan ver que es la única posibilidad para seguir con el contrato adelante.
Vale. A ver, a la segunda, yo cuando llegué a la dirección general les dije, no voy a firmar ningún modificado. Es decir, tiene que haber una voluntad clara del centro directivo, es decir, no firmo modificados, salvo una cosa muy excepcional, ¿vale? Pero si no, no firmo modificados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo he adjudicado por 100, solo hay dos opciones. O lo haces el servicio por 100 o dejas el servicio. Lo que no te voy a pagar es 100 más un 20%. ¿Vale? Por lo mismo, ¿eh? Por lo mismo. Otra cosa es que me vayas a hacer más cosas. Si me vas a hacer más cosas es distinto. Pero por lo mismo, yo no te voy a hacer un modificado para pagarte más por aquello que no fuiste capaz de ir a la concurrencia. No haber ido a la concurrencia o renuncia a la licitación. Y la primera... Rígida. ¿Perdón? ¿Por qué la ley no es más rígida en este aspecto? ¿Por qué no es más rígida? Porque... Da lugar a ciertas sospechas, ¿eh? Porque yo creo que... No, yo creo que el problema está que el Parlamento está muy lejos de la realidad. Y queda feo poner determinadas cosas. Es decir, Rafa y los que somos gestores en el mundo público, hace muchos años que vamos diciendo lo de retribución en función del rendimiento. Pero esto no ha evolucionado. Bueno, no es cierto, sí que ha evolucionado. La agencia tributaria, por ejemplo, sí. ¿Vale? La agencia tributaria tiene un variable y en función de los objetivos que tú consigas, cobras más o cobras menos. Bueno, pues eso, fíjense, el decreto ley que ha sacado el Estado ahora el 31 de diciembre para los fondos europeos, hay un apartado que ya hace un guiño y que dice que aquellas personas que trabajen en fondos europeos podrán tener un plus tal. Es decir, hay ya un ligero movimiento, pero hay muchos miedos, pero claramente, o sea, no podemos retribuir igual al que hace menos. Es porque eso absolutamente es una injusticia, ¿vale? Y no tiene sentido. ¿Y sobre la primera parte? La primera parte, ¿cuál era la primera parte, Jesús? El aumentar el control existente en el seguimiento de la vale, sí. posibilidad real. Es que el control yo creo que va bastante ligado a esto que te he dicho. Mira, yo creo que en todos los contratos tiene que haber un responsable del contrato. Y yo me encuentro que muchas veces el responsable del contrato firma la factura sin mirar. O sea, firma la factura, la firma, pues porque ya me va llegando, pero no comprueba. Es decir, porque como realmente le da igual, porque realmente no es que le dé igual, porque esto como todo, ¿no? O sea, yo os puedo decir, la experiencia que yo tengo al menos, el 80% de la gente, el 80% de los empleados públicos son muy buenos técnicos, dedicados. Entonces, tampoco podemos extrapolar a una minoría respecto de la mayoría, pero sí es cierto que solventaríamos ese problema que tú estás diciendo si tuviéramos un responsable del contrato que forzara a cumplir el contrato y aplicara las penalizaciones. Y que pongamos más penalizaciones. Es decir, oiga, si usted no me cumple, hay esta penalización y se la pongo. Pero claro, tiene que haber un técnico que diga, pongo la penalización. Pero ese técnico, que probablemente lo hay, Jesús, se tiene que sentir apoyado. Porque si a ese técnico que te va a poner la penalización, te pone una penalización de 100.000 euros a una empresa, si tú no la apoyas como directivo, no la apoyas, la siguiente vez no te la pone. Dice, mira, que le den. ¿Vale? Ahí tiene que haber un combinado entre el directivo con el técnico, y el directivo tiene que apoyar al técnico. Eso es fundamental. Si tú le apoyas al técnico, el técnico va a funcionar. Ahora, si tú pasas, pues el otro dice, bueno, pues si mi jefe pasa, yo paso más. O sea, yo creo que los jefes de servicio y los directores tenemos mucha responsabilidad en eso, ¿eh? Muchas de las cosas que ocurren por abajo es por dejación de los mandos intermedios y de los directivos. Es decir, vamos a ver, si yo voy a trabajar a las 8 de la mañana, aunque solamente sea por vergüenza, la gente que está alrededor mío irá a las 8. Pero claro, si yo soy un viva la vida y no voy a las 8, yo que soy el jefe, pues el otro, pues bueno, pero esto no pasa en la administración, pasa en la administración y en la empresa privada igual. Es decir, lo primero que tienes que hacer es dar ejemplo tú, si no, ¿cómo vas a pretender liderar algo que salga bien si tú eres el peor de todos? Pues no. ¿Más cosas? Sí, José, buenas. Les habla Juan Daniel Fajardo del Sausal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la intervención y las aportaciones que están haciendo también el resto de compañeros. Yo tenía algunas preguntas, al margen de compartir también algunas
pequeña experiencia que hemos tenido en el Sausal. Voy a comenzar por una pregunta, José. El tema de la solvencia económica de las empresas que concurren en las licitaciones, sucedió un caso, por ejemplo, en el Sausal, que se excluyó, resulta que era la única empresa que concursó en la licitación y fue excluida porque era una empresa, digamos, de nueva creación, no cumplía con los 3 años de solvencia económica. Claro. Y yo recuerdo que la secretaria manifestaba que esa solvencia podía acreditarse de otra manera, pero no me quedó claro en ese momento cómo podía hacerse. Por UTE. Desde tu punto de vista, ¿hay alguna forma de hacerlo, José? Sí, yendo en UTE, que esa es otra trampa que se suele hacer. Un grande, imagínate que un grande, un pequeño, una empresa pequeña o mediana, no tiene la solvencia para prestar un determinado servicio, se asocia con uno grande que sí que lo tiene, el grande le da esa solvencia y se puede presentar en el concurso. Ahora, ¿qué ocurre? Que como el grande es más grande, los beneficios se los lleva el grande y no se los lleva el pequeño. Por lo tanto, el curro se lo lleva el pequeño y la pasta se la lleva el grande. No sé si me he explicado. Es decir, se puede hacer yendo en UTE, en unión temporal de empresas. La única forma sería esa, no hay ninguna forma de prestar alguna otra. Sí, habría una que es que quien hace la licitación no pida semejante solvencia económica, que pida una solvencia económica pequeña. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a sacar una licitación importante de 1.800.000 euros dentro de 15 días, donde pido como solvencia económica un seguro de responsabilidad civil. Porque si pido solvencia, porque si pido solvencia económica de facturación, nadie de Canarias la cumpliría. Es para construir un edificio. Como esos edificios nunca se han construido aquí, como nunca se han construido, ningún canario, ninguna empresa canaria se podría presentar. Por lo tanto, obligatoriamente lo tendría que adjudicar a alguien de fuera. La única solución es pedir un seguro de responsabilidad civil. Es decir, la solución a lo que tú me estás diciendo es que quien hace el pliego, en vez de pedir solvencia económica y financiera, la pida con un seguro de responsabilidad civil, que la ley le permite. ¿Vale? Con una póliza de responsabilidad civil. Bueno, me dicen que tenemos que ir acabando. Muchas gracias. Para mí ha sido un honor. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí, compañeros, que lo paséis bien. Y a ver si... Bueno, alguien está ahí boicoteando. Bueno, alguien nos está haciendo compañía, pues saludos también a todas las compañías. Los que somos radioaficionados solíamos decir saludos a los posibles escuchas. Muchas gracias a todos. Pásenlo bien. Muchas gracias, José Julián. Muchas gracias. Saludos. Chicas. Muchas gracias.